Es un privilegio estar aquí con ustedes y le doy gracias a Dios que me ha permitido estar con ustedes. Y yo le quiero dar honra y gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Ahí en tu casa quiero que sepas esto, que Dios ha sido fiel. Amén. Dios ha sido fiel en estos últimos 11 años. Y estoy aquí para celebrar lo que Dios ha cumplido. Estoy aquí para celebrar lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Dios ha haciendo cosas grandes, Dios está haciendo cosas grandes ahorita y Dios seguirá haciendo cosas maravillosas en el futuro. Y declaramos en el nombre de Jesús que lo mejor está por venir. Puedes decir amén ahí donde estás, que lo mejor está por venir. Ahora, tengo unos cuantos minutos aquí con ustedes y tengo una palabra de parte de Dios para la Iglesia Café. Como una vez más digo, ustedes están en mi corazón. Sigo orando por el ministerio de Café. Seguimos orando por el ministerio del pastor Carlos y a Mary y el campeón Caleb. Son parte de nuestra familia. El tema de hoy se llama así: escogidos para este tiempo. Escogido para este tiempo. No hay ninguna duda en mi mente, en mi corazón, que Dios ha escogido la Iglesia Café para este tiempo. Dios nos ha escogido para este tiempo y yo quiero que sepas que ustedes están siendo llamados para alcanzar algo grande. Ahora, una cosa que yo quiero que ustedes y nosotros reflejemos en esta mañana es esto: que Dios no necesitaba a los discípulos en el 2021. Dios necesitaba la Iglesia Café para cumplir su misión ahí en la Ciudad de México. Yo quiero que sepas ahí donde estás que ustedes han sido escogidos para este tiempo. Yo tengo un punto clave que yo les quiero aquí decir, que no solo hemos sido llamados, hemos sido escogidos. No solo hemos sido llamados, hemos sido escogidos. Hay una diferencia entre ser llamado y también ser escogido. La palabra dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y yo quiero que sepas ahí donde tú estás, sea en tu sala, sea en tu carro, sea en tu oficina, ahí con el pastor Carlos y América, yo quiero que tú sepas que ustedes no simplemente han sido llamados, sino han sido escogidos. Hay una diferencia entre ser llamado y ser escogido. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y quiero decirte una vez más, que Dios en su voluntad no quería a los discípulos en el 2021. Él quería a la gente de Café para traer y establecer su reino allí en la Ciudad de México. Ustedes han sido escogidos para traer transformación, para traer cambio, para traer la luz de Jesucristo ahí en su país y en su ciudad. Quiero recordarte el punto clave que estoy diciendo, es que no solo somos llamados, sino escogidos. Hay una diferencia porque el escogido, él responde al llamado. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Pero el que es escogido, esto es lo que está pasando. El escogido responde al llamado. Quiero que lo digas conmigo. Yo voy a responder al llamado. Ahora, hoy más que nunca te quiero animar con esta palabra, que ustedes son más que vencedores. Amén. Ustedes son más que vencedores y pueden alcanzar mucho más de lo que la mente puede pensar, mucho más de lo que el corazón puede desear. Ustedes han sido escogidos para hacer cosas grandes en este tiempo que Dios los ha llamado. Ahora, yo quiero que sepas, como pastor, soy un pastor aquí en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, pero yo quiero que sepan esto, que la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un edificio, la iglesia es gente. La iglesia no es un edificio, la iglesia es gente. Y ahorita que estamos celebrando 11 años de ministerio con el pastor Carlos y Ameri y el campeón Caleb, quiero que sepan que ustedes están alcanzando el propósito de Dios para su país. ¿Por qué? Porque ustedes han sido una iglesia que no se ha identificado como un edificio, sino como un cuerpo de Dios, que es la gente.
Ahora, algo que yo siento en mi corazón para ustedes es recordar que recuerdemos lo que significa ser un ministro de Dios. Yo creo que ahí en estos momentos reflejamos en unos pocos momentos aquí lo que es ser un ministro de Dios. Ahorita vamos a poner un versículo, está en Lucas capítulo 4. Ahorita el pastor le pone la referencia. En Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús dijo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esas son las palabras del Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio. Dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y en estos 11 años de ministerio, hay una certeza en mi corazón, y yo puedo ser testigo que la Iglesia Café puede decir: el Espíritu del Señor ha estado sobre nosotros. Amén. Amén. El Espíritu del Señor ha estado sobre ustedes, y ustedes han sido una iglesia que ha anunciado las buenas nuevas a los pobres, a los que no tenían a Jesús. Ustedes han proclamado libertad a los cautivos, le han dado vista a los ciegos, y han traído libertad a los que están oprimidos, y han pregonado el año del Señor. Es un milagro, es algo de gran bendición poder ser testigo de lo que Dios ha sido en estos 11 años de ministerio ahí con ustedes. Ahora, quiero leer otro versículo. Está en el Primera de Pedro. Si me pueden acompañar al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer 10 versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, dice así, del 1 al 10, dice: por lo tanto, abandonado toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Escuchen bien. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Amén. Así que han aprobado lo bueno que es el Señor. Y luego capítulo 4 dice así: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogido y preciosa ante Dios. Dice: también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se están edificando una casa espiritual. Se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegarán a ser sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: mira que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Y luego continúa Pedro en el versículo 7: para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y el versículo 8 dice así: y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Y luego vamos a ir al versículo 9, dice así: pero ustedes, y esta palabra es para ustedes como Iglesia Café. Escuchen bien lo que la palabra de Dios dice para ustedes. Pero ustedes, Iglesia Café, son linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran un pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. La palabra de Dios dice así, que ustedes son escogidos. El versículo 9, escogidos, real sacerdocio, nación santa, nación santa.
Mientras estamos celebrando estos 11 años de ministerio, yo quiero nomás traer 2 puntos de reflejamiento. Quiero reflejar en 2 cosas de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, una de las cosas que ustedes están haciendo es esto. Ustedes están trayendo un cambio espiritual. Pero yo quiero animarlos con esta palabra. Todos son ministros. Ahí lo puedes apuntar en el chat, por favor. Digan conmigo, yo soy un ministro. Yo soy un ministro. La palabra dice que nosotros somos una nación escogida, un pueblo escogido. Y yo quiero que sepas que lo que Dios ha hecho en estos 11 años de ministerio, Dios quiere ser aún más en los próximos 11 años. Pero para que el reino se establezca, tiene que haber un punto, es esto, tiene que haber un cambio de vista. Mi primer punto es este, tiene que haber un cambio de vista. Si estás tomando notas ahí, ese es mi primer punto. Tiene que haber un cambio de vista. ¿Y qué es ese cambio? Yo soy un ministro. El pastor Carlos es el pastor de la Iglesia Café, pero todos somos participantes del ministerio de Jesús. Puedes estar en la oficina, puedes estar en la escuela, puedes estar en tu negocio, puedes estar en la empresa, no importa dónde estés, tiene que haber un cambio de vista, que ustedes son capacitados para ser ministros del Evangelio de Cristo en todo el país. Puede ser, una vez más, me repito, en las escuelas, en los trabajos, en los negocios, en las ciudades, en los mercados. Quiero que sepas que ustedes son ministros del Evangelio de Dios. Una de las cosas que yo quiero que ustedes reconozcan, y yo tengo que reconocer, es esto, que el Evangelio de Dios es engrandecido y se establece por medio de hablar. Y yo quiero que tú sepas esto, pueblo Café, ustedes han sido llamados para proclamar lo que Dios ha hecho. La primera cosa que tiene que haber es un cambio de vista. Yo soy un ministro. Los días de que nomás vengamos, nos sientamos, escuchemos y nos vayamos a casa, han acabado. Hay mucha gente que viene a la iglesia, viene, se sienta, canta unos cantos, escucha la palabra y luego se va a casa y se acaba el cristianismo. No, algo tiene que cambiar, pueblo. Algo tiene que cambiar. ¿Y qué es esto? Un punto de vista tiene que cambiar, que no simplemente el pastor es el que ministra. Todos somos ministros, somos nación santa, somos escogidos, somos llamados, somos escogidos para ser ministros. Acuérdate del ministerio de Jesús. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y dice, para anunciar buenas nuevas. Tu historia, tu testimonio es de gran bendición para que alguien sea alcanzado. Tú tienes habilidades y tienes habilidades y oportunidades para que el reino de Dios salga de ti y se transmita a alguien que necesita escuchar el amor y el evangelio de Dios. Pero tiene que haber ese cambio de vista, que yo soy un ministro. Dilo ahí donde estás, yo soy un ministro. Tiene que haber ese cambio. Y el segundo punto que quiero hablar con ustedes, así lo que Dios ha sido bueno, aparte de lo que Dios ha sido bueno, es esto. Una de las cosas que Dios me ha revelado a mí personalmente y le estoy enseñando aquí a la iglesia, es que tenemos que hacer una transición de ovejas a pastores. Somos ovejas, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos como ovejas y Jesús es el pastor, el buen pastor. Pero tiene que haber una transición donde uno se convierte, no simplemente se queda en el estado de oveja, pero se convierte en un pastor. Porque ¿qué es lo que hace un pastor? Un pastor cuida, un pastor ama, un pastor protege, un pastor alcanza, un pastor sirve. Y Dios quiere que su pueblo, la iglesia, no simplemente Café, pero toda la iglesia mundial de Jesucristo, nos conviertamos en gente que no simplemente venga y sean servidos, sino que vengan, sean capacitados para servir a otros. Amén. Quiero que sepas que en esos próximos 11 años que van a seguir para el ministerio de crecimiento,
¿Por qué va a haber crecimiento? Porque la iglesia se va a convertir en un grupo de personas que no identifican la iglesia como un edificio, sino como un cuerpo. Un cuerpo. Y un cuerpo se apoya al otro. Mi mano derecha apoya mi pierna. Mi cabeza apoya todo mi cuerpo. Somos un cuerpo. Y tiene que haber una transición donde yo no simplemente vengo, me siento y me voy. No, tiene que haber una transición donde yo vengo, soy capacitado para ir y servir al pueblo perdido. Tiene que haber una transición donde me hago no simplemente una oveja, pero me hay una transición a convertirme a un pastor. Ahora, quiero que sepas, el proceso de cristianismo. Hay gente que llega y son perdidos, ¿verdad? Y luego de ser perdidos vienen y luego son encontrados. La gracia de Dios los encuentra. Pero y luego también son aceptados. Son aceptados por un grupo de pastor, un grupo de una comunidad, así como la Iglesia Café, que acepta a la gente. Y luego algo pasa. Primero son perdidos y luego son encontrados. Y luego de ser encontrados, la gente son aceptadas, ¿verdad? Y luego después de ser aceptada, ¿qué pasa? Son sanadas. ¿Okay? Hay un proceso de sanidad. Pero mucha gente en la iglesia se queda aquí en nomás ser sanada y no se convierte en pastor, de oveja a un pastor. Porque ¿qué es lo que pasa cuando alguien hace la transición de ser una oveja a un pastor? Un pastor se voltea y mira a quién puede servir. Y yo estoy declarando en el nombre de Jesús que la iglesia Café y los miembros de Café no van a ser nomás ovejas, sino van a ser una transición de convertirse en ministros del evangelio para que un mundo dolido pueda ser sanado por medio de su pueblo. Recuerden, ustedes son nación santa y escogida. Y quiero que sepan aquí, voy a acabar en unos 5 minutos y así el equipo de alabanza se puede preparar. Leo versículo 10, quiero leer versículo 10 del capítulo 2 de Primera de Pedro, dice así: ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Mira, escuchan, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora, ahí dilo conmigo, ahora son un pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Ese es el poder del testimonio. El poder del testimonio. En estos 11 años, yo he sido testigo de lo que Dios ha hecho en la Iglesia Café. Yo tengo el privilegio de conocer al pastor Carlos y a Mary antes de que ellos fueran pastores, y el corazón de ellos es que la gente sea amada, alcanzada, capacitada, discipulada y luego enviada. Pero déjame te digo algo, iglesia, ellos no son los únicos que lo pueden hacer. Ustedes son participantes del ministerio de Jesucristo. Ustedes, escuchen bien, recuerden esos momentos donde tenías una vida sin. Recuerda esos momentos donde tenías depresión o ansiedad o estabas adicto a algo, pero Dios te alcanzó y Dios usó la Iglesia Café para bendecir tu vida, para sanar tu vida y para capacitarte. Ahora quiero que recuerdes en esto. No se te olvide de donde Dios te ha sacado. Es muy fácil olvidar eso, pero cuando yo recuerdo intencionalmente lo que Dios ha hecho en mí, no simplemente le doy gracias a Dios porque me ha salvado, pero me causa a declarar, dice Pedro aquí en el versículo 9, pero ustedes son escogidos, nación santa, y dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de tinieblas a luz. No es posible, iglesia, tener un encuentro con Jesús y no declarar lo que ha hecho Jesús. No es posible ser alguien que ha aceptado la gracia de Dios y no vengas para ser aceptado, para que te quedes sentado. No. La iglesia tiene que moverse adelante. La iglesia tiene que proclamar
Ustedes recuerdan, la iglesia no es un edificio, la iglesia es un cuerpo, es gente. Y cómo la iglesia va a crecer. ¿Cómo va a crecer la iglesia? Cuando el pueblo escogido proclame las maravillas de aquel que nos sacó de tinieblas a luz. Ustedes, cada uno de ustedes, no importa si tienes un mes de cristiano crecido en el evangelio toda tu vida, cada uno de ustedes son capacitados para ser ministros a un mundo perdido. El ministerio acaba con el pastor Carlos de América. Todos somos capacitados y todos tenemos el Espíritu de Dios para anunciar las buenas nuevas. Dice una vez más, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para traer buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para traer vista a los ciegos, para traer libertad a los oprimidos y para pregonar el año del Señor. Escucha bien, iglesia. Tiene que ver ese cambio de perspectiva. Ustedes, yo soy un ministro y soy capacitado. Mi testimonio es un tesoro. Mi pasado no se queda, simplemente es un pasado, pero se convierte en mi testimonio. Y ahora lo que yo he pasado puede ser de regalo para que alguien más conozca al Señor. Te dejo con esto. La iglesia va a crecer. La iglesia Café va a crecer, lo declaro, lo profetizo en el nombre de Jesús. Pero va a ser porque ustedes, como un cuerpo, decidieron ser convirtieron de ovejas a pastores para que el reino sea extendido. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por quién eres. Te doy gracias, Padre, porque tú has sido bien. Tú has sido bueno con nosotros. Nos has sacado de tinieblas y nos has traído a la luz. Antes no éramos un pueblo, pero ahora somos un pueblo. Padre, antes no teníamos misericordia, pero ahora tenemos misericordia. Dios, yo declaro y profetizo en el nombre de Cristo Jesús, de lo que tú has hecho en la iglesia Café en estos 11 años, tú lo vas a multiplicar y tú lo vas a... Y Padre, yo declaro que estás buscando, va a hacer una transición de convertirse en pastores y no quedarse simplemente como ovejas. Padre, que haga una transición en sus mentes, que todos somos ministros del Evangelio de Cristo. De lo que tú has hecho en mí, tú lo puedes hacer en alguien más. Padre, yo declaro que toda apatía espiritual, hay unos de nosotros, Padre, que nos hemos quedado sentados. Te amamos, Señor, creemos que tú eres bueno, pero por alguna razón u otra nos hemos quedado sentados. Padre, yo declaro que todo aquel que se ha quedado sentado en su apatía espiritual, tú lo vas a despertar porque hay un pueblo, hay un mundo que necesita a Cristo. Y yo declaro que la iglesia Café va a traer un impacto espiritual a la Ciudad de México. Yo declaro que ese impacto que la iglesia Café va a tener no simplemente va a ser para hoy, pero va a ser para generaciones. Que los niños de la iglesia estén impactados en una manera espiritual que va a transformar matrimonios, que van a transformar generaciones, Padre. Padre, yo declaro que estos niños que van a venir a la iglesia Café, que van a ser matrimonios que establecen tu reino en toda la ciudad, en las empresas, en los mercados, en las escuelas, porque el reino de Dios ha llegado. Te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Padre, gracias por la vida del pastor Carlos y América. Bendice su liderazgo y bendice el ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, iglesia, por darme el privilegio de estar con ustedes. Amo, aprecio y celebramos lo que va a venir en el nombre de Jesús.